En medio de los campos de batalla de la Edad Media, las armas no eran simples herramientas, eran símbolos de poder, de estrategia y de miedo. Entre todas, pocas generaron tanta controversia como la ballesta. Un arma que cambió las reglas del combate y que durante siglos fue considerada una de las más letales. Sin embargo, llegó un momento en que los ejércitos dejaron de emplearla y surgió la gran pregunta: ¿por qué una de las armas más temidas de su tiempo desapareció de los campos de batalla europeos? Antes de responderlo, es importante ponernos en contexto. La ballesta no era cualquier artefacto, era un instrumento capaz de atravesar las armaduras más resistentes de la época. Para muchos, era el equivalente medieval de un arma de fuego en miniatura. Permitía que un soldado, sin necesidad de años de entrenamiento como los arqueros tradicionales, pudiera disparar un proyectil mortal con una fuerza devastadora. Esta facilidad de uso y su poder de penetración la convirtieron en un arma revolucionaria. Y antes de empezar, aquí aprovecho para invitarte desde ya a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Tenemos muchas más historias fascinantes de la Edad Media que seguro te van a encantar. Así que no olvides apoyar con un me gusta y compartir este contenido con quienes aman la historia tanto como tú. Ahora sí, entremos de lleno en esta historia. Para entender por qué los ejércitos dejaron de usar ballestas, debemos retroceder varios siglos y mirar su origen, su evolución y las consecuencias que trajo en los campos de batalla. La ballesta no nació en la Europa medieval, sus raíces se remontan a civilizaciones mucho más antiguas. En China ya existían mecanismos similares desde al menos el siglo V a.C. y posteriormente se perfeccionaron en los reinos europeos durante los siglos XI y XII. La gran diferencia respecto al arco tradicional era su mecanismo de disparo. Mientras que el arquero debía tensar la cuerda con la fuerza de sus brazos y mantenerla en posición, el soldado con ballesta simplemente cargaba el proyectil, ajustaba el mecanismo y podía mantenerlo listo sin esfuerzo, esperando el momento exacto para disparar. Este detalle cambió por completo la dinámica de las batallas. Ya no se necesitaban años de disciplina para formar un arquero experto. Bastaban unas cuantas semanas de entrenamiento para que un campesino pudiera convertirse en un ballestero capaz de abatir a un caballero con armadura. La Iglesia misma llegó a condenar su uso en el Concilio de Letrán del siglo XII, declarando que era un arma inmoral por la facilidad con la que podía matar a los caballeros cristianos, considerados la élite militar. Pese a ello, su eficacia era tal que ningún ejército dispuesto a ganar podía prescindir de ella. La polémica en torno a la ballesta no se limitaba a su poder destructivo en el campo de batalla, también tenía un trasfondo social muy fuerte, en una época donde la guerra estaba marcada por códigos de honor y jerarquías rígidas. La ballesta rompía con esas reglas no escritas. El caballero medieval dedicaba años a entrenarse en el arte de la equitación, la esgrima y el arco, y su armadura era símbolo de su estatus. Sin embargo, frente a la ballesta, todo ese esfuerzo podía quedar reducido a nada. Bastaba un campesino con unas semanas de práctica para atravesar el acero de un noble en cuestión de segundos. Este cambio generaba incomodidad en las élites. La nobleza veía en la ballesta una amenaza al orden feudal, pues debilitaba la superioridad militar que sostenía su poder político. De alguna manera, democratizaba la violencia, haciendo que cualquiera pudiera desafiar a un caballero en igualdad de condiciones. No es casualidad que los intentos de prohibirla vinieran de instituciones como la Iglesia y de los mismos reyes que dependían de los nobles. Sin embargo, los ejércitos pragmáticos no podían ignorar su eficacia. En asedios, por ejemplo, los ballesteros eran esenciales. Podían disparar desde murallas, mantener a raya a las tropas enemigas e incluso contrarrestar a los arqueros con su precisión superior. Ciudades como Génova y Venecia llegaron a formar reputadas compañías de ballesteros mercenarios, tan solicitados que su participación podía inclinar la balanza en un conflicto. Así, la ballesta representó una especie de contradicción. Era odiada por los poderosos, condenada por la Iglesia y temida en todos los frentes, pero al mismo tiempo resultaba imposible de abandonar en los momentos de necesidad. Fue ese choque entre utilidad práctica y rechazo moral lo que marcó gran parte de su historia. Para que te hagas una idea, las ballestas podían disparar virotes capaces de perforar armaduras de placas que, en teoría, eran casi impenetrables. Su potencia se debía a la enorme tensión acumulada en el arco de metal, lo que le daba una fuerza superior al arco largo inglés, famoso por su rapidez. El problema, sin embargo, estaba en la velocidad de disparo. Mientras que un arquero con arco largo podía lanzar hasta una docena de flechas por minuto, un ballestero apenas podía realizar un disparo cada medio minuto. Y eso con suerte. Aún así, la precisión y la potencia compensaban esa lentitud.
Ejércitos como los de Génova se hicieron famosos por sus unidades de ballesteros, contratados como mercenarios por toda Europa. Y es aquí donde empezamos a ver las razones de su declive. El mayor problema de la ballesta era el tiempo que tomaba recargarla. Un soldado quedaba vulnerable mientras tensaba la cuerda y colocaba el virote. Este proceso podía requerir el uso de un estribo o incluso mecanismos de torno para las versiones más potentes. Eso significaba que, en medio de la batalla, un ballestero tenía que contar con protección de escudos o formaciones defensivas para no ser eliminado antes de volver a disparar. Comparada con el arco largo inglés, la ballesta parecía torpe y lenta. Esto se hizo evidente en batallas como la de Crécy, en el siglo XIV, donde los ballesteros genoveses fueron superados por la lluvia de flechas de los arqueros ingleses. Pero la razón principal por la que la ballesta fue dejada de lado no fue solo su lentitud. El verdadero verdugo de esta arma fue el desarrollo de la pólvora y las primeras armas de fuego. Durante el siglo XV, las primitivas bombardas y arcabuces comenzaron a reemplazar a las armas de proyectiles tradicionales. Aunque en un inicio eran poco confiables, lentas y peligrosas incluso para quien las disparaba, tenían una ventaja decisiva. Podían perforar armaduras con aún mayor facilidad y requerían incluso menos entrenamiento que una ballesta. En cuestión de décadas, los ejércitos comprendieron que las armas de fuego eran el futuro. Los reyes y nobles empezaron a invertir en artillería y mosqueteros, dejando a la ballesta relegada poco a poco. No podemos olvidar que en la Edad Media la guerra no era solo una cuestión de estrategia, también estaba cargada de simbolismo. El caballero con armadura era la representación del poder feudal, y la ballesta lo había puesto en jaque. Era una herramienta que desbalanceaba las jerarquías. Un simple campesino podía derribar a un noble de linaje con un solo disparo. En ese sentido, también era un arma incómoda para los señores de la época. Además, la profesionalización de los ejércitos en la Baja Edad Media favoreció el uso de tecnologías nuevas y de mayor impacto. Un regimiento de arcabuceros podía intimidar mucho más que una tropa de ballesteros. La ballesta no desapareció de un día para otro. De hecho, siguió usándose en asedios, donde la distancia corta y la precisión eran útiles. También se empleaba en la caza y en la defensa de ciudades. Pero en el campo de batalla abierto, poco a poco fue perdiendo protagonismo frente a la pólvora. Si lo pensamos, su historia es una lección de cómo la innovación militar siempre avanza, y lo que en un momento parece invencible, tarde o temprano es superado por nuevas tecnologías. Y aquí quiero hacer una pausa breve para recordarte que si estás disfrutando este recorrido por la historia medieval, apoyes con un me gusta y te suscribas al canal. Así no te pierdes ninguno de los próximos videos donde seguimos explorando batallas, armas y personajes que marcaron épocas. Cuando hablamos de la desaparición de la ballesta, no podemos evitar detenernos en la gran revolución tecnológica que marcó el final de la Edad Media, la llegada de la pólvora a Europa. Aunque su invención se atribuye a China siglos atrás, fue a partir del siglo XIV que comenzó a usarse de forma sistemática en el continente europeo. Al principio, las armas de fuego eran poco prácticas. Los primeros cañones eran enormes, difíciles de mover y requerían equipos enteros para operarlos. Aún así, el impacto psicológico que causaban en el campo de batalla era enorme. El estruendo, el humo y la capacidad de derribar murallas con proyectiles pesados cambiaron para siempre el arte de la guerra. Los soldados que hasta ese momento confiaban en su armadura descubrieron que esta ya no era garantía de seguridad. Ni las mejores placas de acero podían resistir el impacto de un proyectil de arcabuz disparado a corta distancia. Frente a esa amenaza, la ballesta empezó a verse como un arma del pasado. La introducción de la pólvora obligó a los ejércitos a replantear sus estrategias. Las formaciones de caballería pesada, que habían dominado durante siglos, comenzaron a perder protagonismo. Ahora eran los regimientos de piqueros y mosqueteros los que dictaban el ritmo de la batalla. La ballesta, con su lenta recarga y su alcance limitado, ya no encajaba en estas nuevas tácticas. Su papel se fue reduciendo a la defensa de fortalezas, donde podía usarse desde murallas protegidas. En cambio, en el campo abierto, los ejércitos preferían la combinación de picas largas y armas de fuego, una fórmula que se repetiría durante los siglos siguientes. Otro factor clave que aceleró el abandono de la ballesta fue económico. Fabricar una ballesta era un proceso complejo que requería materiales de calidad y un trabajo artesanal detallado. El arco de acero debía ser forjado con precisión y el mecanismo de disparo necesitaba de herreros expertos. Por el contrario, un arcabuz, aunque rudimentario, podía fabricarse en menos tiempo y con menor costo. Además, al requerir poco entrenamiento, los ejércitos podían reclutar en masa a campesinos y convertirlos rápidamente en soldados efectivos.
Esto resultaba mucho más rentable para los reinos que empezaban a formar ejércitos permanentes y no dependían ya de la nobleza feudal. A pesar de todos estos factores, la ballesta no se extinguió de inmediato. En algunos lugares siguió siendo utilizada incluso hasta el siglo XVI, sobre todo en contextos de asedio o como arma auxiliar. De hecho, en las ciudades, muchas milicias urbanas preferían conservarlas porque eran confiables y no dependían de pólvora ni mecha, elementos que podían escasear. También siguió siendo popular en la caza, donde su precisión y silencio eran ventajas importantes frente a las armas de fuego. Para nobles y burgueses, poseer una ballesta era casi un símbolo de estatus, aunque ya no era el arma de guerra definitiva que había sido en siglos anteriores. Si analizamos con detenimiento, la historia de la ballesta nos revela algo más que un simple cambio tecnológico. Representa la tensión entre tradición y modernidad, entre jerarquías establecidas y las nuevas fuerzas sociales. Fue un arma que democratizó, en cierto sentido, la capacidad de matar, pues le dio poder a los humildes frente a los caballeros blindados. Quizá esa misma capacidad de subvertir el orden feudal fue una de las razones por las que los poderosos no lamentaron demasiado su desaparición. La pólvora no solo cambió las armas, también transformó el equilibrio político y social en Europa, dando paso a monarquías más fuertes y ejércitos profesionales al servicio de los reyes. Hoy en día, cuando pensamos en la ballesta, solemos imaginarla como un arma medieval de películas y series, pero su influencia va más allá. Fue la precursora de mecanismos de disparo que inspiraron a ingenieros y artesanos durante siglos. El concepto de un gatillo que libera energía acumulada es un principio que aún se utiliza en armas modernas. Además, su papel en la historia militar es innegable. Desde los ballesteros genoveses hasta los defensores de fortalezas en España o Italia, la ballesta dejó huella en la memoria colectiva de Europa. Incluso después de ser superada por la pólvora, siguió siendo recordada como un arma temida y respetada. La desaparición de la ballesta de los ejércitos medievales no fue un capricho ni una decisión repentina. Fue el resultado de un proceso histórico marcado por la innovación tecnológica, las transformaciones sociales y las nuevas estrategias militares. La llegada de la pólvora, la necesidad de ejércitos más grandes y baratos, y la evolución de las tácticas hicieron que la ballesta pasara de ser el arma más temida a convertirse en una reliquia del pasado. Pero lejos de ser olvidada, la ballesta se mantiene en nuestra imaginación como símbolo de una época de caballeros, mercenarios y guerras interminables. Nos recuerda que en la historia, ninguna arma, por poderosa que parezca, tiene garantizada la eternidad. Siempre habrá algo nuevo que la supere. Así que la próxima vez que veas una ballesta en una película o en un museo, recuerda que en su momento fue el terror de los caballeros y el orgullo de los ejércitos. Fue la muestra de que la tecnología puede cambiar las reglas de juego y que lo que parece invencible hoy, mañana puede ser reemplazado. Y si este viaje por la historia medieval te ha resultado tan fascinante como a mí contártelo, no olvides apoyarnos con un me gusta, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos los misterios, batallas y armas que marcaron a la humanidad. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote más relatos apasionantes de esta increíble época.